Bien, el primer movimiento técnico que tenemos dentro de Siu Lung Tao, que es el primer aprendizaje que tenemos dentro de Wing Chun, como ataque, incluso como técnica en general, es el puño recto. El puño recto es la herramienta fundamental del Wing Chun, la herramienta ofensiva fundamental del Wing Chun. De esta manera lo que conseguimos es que la técnica más importante es la primera que vamos a aprender, como de hecho sería lógico. Cuando hemos abierto la forma, hemos marcado Zhuang Xian, la línea central en el cuerpo. El movimiento, como decía, es colocar el puño en el centro del pecho. Si somos diestros, vamos a empezar con nuestro brazo izquierdo a trabajar. Si somos zurdos, vamos a empezar con nuestro brazo derecho. El Wing Chun es un sistema totalmente ambidiestro y lo que hacemos de hecho es potenciar el uso de nuestro brazo no dominante para compensar la tendencia a trabajar con el derecho. Entonces siempre empezamos con el izquierdo, que es con el que vamos a trabajar más veces al final, porque estás aprendiendo y estás haciendo el brazo izquierdo, y de esta manera buscamos compensar un poco la tendencia natural. Cuando colocamos el puño en el centro del pecho, para buscar la posición en la línea central, anatómica, es decir, la línea que divide el cuerpo en dos mitades verticales simétricas, y vamos a colocar justo en el centro del pecho, pues más o menos a la altura de los pezones, en el centro, aquí. La idea de colocar el puño en el centro del pecho es que las manos van a estar defendiendo la zona que viene desde la coronilla aproximadamente, es decir, desde la parte alta de la cabeza hasta la cintura. Los genitales normalmente, la mayoría de sistemas los dejan para las piernas, entonces si tomamos esta distancia, trazamos una línea y buscamos el centro coincide con esta posición aproximadamente centímetro arriba, centímetro abajo. Aquí. Por lo tanto, este punto es el punto central y equidistante a todas las zonas que en un momento dado vamos a tener que defender con nuestra mano. Por esto, aquí vamos a colocar también sobre esta altura la guardia, por ejemplo. Vamos a estar lanzando una ráfaga de puños y el puño de atrás siempre va a estar en esta posición, porque si aunque yo esté lanzando un ataque en un momento dado tengo que defender, va a estar en la posición central, neutra y equidistante de todas las partes. Por tanto, colocamos el puño en el centro del pecho. Cuando lanzamos el puño inicialmente, está en contacto, no está apretado, pero sí en contacto con el cuerpo. Esto es una herramienta simplemente de aprendizaje para tener clara este punto de referencia desde donde vamos a salir. En una situación en la que estamos lanzando ataques puño recto de manera continua, encadenada, va a haber siempre una distancia, como veremos cuando expliquemos el Busao, ¿vale? Ahora trabajamos desde aquí. Bien, el puño tiene una trayectoria rectilínea. En Wing Chun utilizamos ataques rectos, siempre hacia adelante, aquí. Excepto en alguna técnica muy en particular, siempre vamos a trabajar una trayectoria rectilínea. ¿El por qué? Vale. Bien, es una cuestión de estrategia, no es mejor ni peor, ¿no? Es una cuestión de estrategia. La línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Esto es uno de los motivos por los que vamos a utilizar la línea recta y la línea central. De esta manera, supuestamente nuestro ataque va a llegar antes al adversario. Por otro lado, tenemos que vamos a presionar sobre esa línea central, ¿vale? Y con una trayectoria hacia adelante. De manera que cuando impactamos en este sentido, da igual en qué parte del cuerpo, siempre vamos a producir un desequilibrio hacia atrás. En la cabeza, igual, siempre vamos a buscar provocar esa sensación. Todo lo que sea golpear fuera de la línea recta, de la línea central, perdón, va a hacer que él tenga la capacidad de permanecer en el sitio y poder golpearlo. Lo golpeo aquí, él puede absorber y golpear de una manera más fácil que si presiono sobre la línea central. Un movimiento circular de este tipo, que es muy potente y puede noquear fácilmente, también es cierto que si no consigue noquear, él puede permanecer en el mismo lugar y utilizar sus brazos para atacar. Aquí, por ejemplo. De esta manera lo que conseguimos es siempre retroceder, hacer retroceder al adversario. Entonces,
Colocamos el puño en la línea central y trabajamos con una línea recta hacia adelante. El ángulo de la mano, ¿vale?, es este, es decir, los nudillos están apuntando hacia adelante, con un cierto ángulo en la mano, de manera que los nudillos, como digo, estén apuntando hacia adelante. Solo de esta manera conseguimos una línea verdaderamente recta y presionar en el centro del adversario. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, dejamos el puño, en vez de mirando hacia el adversario, girado hacia el interior, aquí? Cuando estiramos el brazo, vemos que la trayectoria final es hacia el interior, aquí. Si por otro lado, en vez de dejar el puño mirando hacia adelante, lo dejamos mirando hacia arriba, tenemos que al estirar el brazo, el movimiento final es descendente. Por lo tanto, en ninguno de los dos casos estaríamos consiguiendo realmente un movimiento rectilíneo y una presión hacia adelante, como estamos viendo cuando dejamos este ángulo. Este ángulo se va alineando hasta el momento del impacto y al quedar estirado aquí. Ninguna articulación en el cuerpo puede hacer un movimiento recto por sí misma. Todas las articulaciones tienen un movimiento circular. El hombro es circular, el codo es circular, la muñeca es circular. Para conseguir una línea recta tenemos que combinar los tres círculos. El codo realiza, es decir, el hombro realiza un movimiento ascendente, el codo descendente y la mano ascendente, combinado en un solo movimiento. Solo de esa manera, cuando tenemos este ángulo aquí, conseguimos que realmente el puño tenga una línea recta, la trayectoria del puño tenga una línea recta. La colocación final de la mano, tenemos que buscar una alineación aquí y una alineación aquí. Está alineado aquí y alineado aquí, de manera que no hay ningún ángulo, ya en el momento del impacto no hay ningún ángulo, está recto aquí y recto aquí. Los nudillos que vamos a utilizar para golpear son los 2, 3 de la zona inferior y hay que conseguir que los nudillos queden en una línea totalmente recta. Cuando cerramos el puño, si cerramos el puño de esta manera, flexionando, doblando los dedos hacia el interior directamente, los nudillos quedan en un ángulo con una curvatura. Esto hace que el hueso de la mano que está uniendo la zona de impacto con nuestra articulación, con la muñeca, no esté bien alineado. Y al recibir el impacto es cuando se pueden producir lesiones en la muñeca o fracturas en el hueso. Entonces necesitamos primero cerrar los dedos y luego doblarlos hacia el interior, manteniendo ese ángulo, esta posición, perdón, de manera que los nudillos aquí sí quedan realmente en una línea recta y por tanto el hueso dentro está alineado y cuando impactamos, la fuerza del impacto, el retroceso, se alinea directamente a la estructura del brazo sin ningún ángulo que pueda hacer que se rompa. Es fundamental la posición del codo y tiene que ver con lo que acabamos de explicar de los tres círculos. Si queremos trabajar una línea realmente recta hacia adelante y sacar potencia a este corto recorrido en el que estamos trabajando, debemos utilizar, por un lado, la estructura ósea a nuestro favor y por otro lado, también la musculatura de la manera más eficaz posible. Cuando estiramos el brazo en el puño, el codo está en todo momento uniendo en línea recta la muñeca que está en la línea central, los nudillos, y el hombro. De manera que nunca está aquí levantado, pero tampoco forzamos que esté en el interior, sino que une en línea recta muñeca con hombro. Siempre se encuentra ahí, nunca lo dejamos elevado. Si lo dejamos elevado, primero levantamos el codo y luego estiramos el brazo, aparte de que el movimiento acaba siendo más bien hacia afuera, estamos trabajando la musculatura al final básicamente solo del brazo y no del hombro. La musculatura del hombro siempre es más grande y por lo tanto más eficaz, puede generar más potencia que la
que la del brazo. Por lo tanto, debemos utilizar el hombro de manera que se unan las tres articulaciones para aumentar la potencia. Y por otro lado también cuando impactemos, el retroceso que vamos a recibir se alinee en la estructura del cuerpo. Si estoy aquí, el retroceso hace que se pierda allí. Se pierde allí. De esta manera conseguimos conectar con el peso de nuestro cuerpo. Ahí. Eso en cuanto a la posición del codo, para conseguir unir las tres articulaciones y por lo tanto el movimiento que se comunique hasta la zona del impacto. El recorrido del puño siempre es ligeramente ascendente. Cuando lanzamos el puño desde el centro del pecho, lo estamos lanzando en la forma hasta la altura del hombro, es decir, en un ángulo de 90 grados con nuestro cuerpo. 90 grados es porque es la distancia de máxima extensión. Es decir, es un arco, el brazo dibuja un arco arriba y abajo, y todo lo que no sea 90 grados con su eje va a hacer que perdamos distancia de contacto. De todas maneras, ¿vale? En la aplicación real, dos personas que más o menos son de la misma altura, yo no voy a lanzar nunca el puño aplicado en una situación real a la altura de mi hombro, porque normalmente cuando yo tenga las piernas flexionadas, distancia de 90 grados va a coincidir en su esternón, que es precisamente la zona que no me interesa golpear, es la zona más resistente. O voy a buscar la cara, la nariz, la barbilla, o voy a buscar ya el plexo solar desde un ángulo, las costillas flotantes, la zona de la articulación de la mandíbula, etc. Por lo tanto, aunque aquí tenga la máxima extensión, abajo pierdo contacto, arriba pierdo contacto, la realidad es que en el cuerpo humano la barbilla y el pecho están aproximadamente al mismo nivel, incluso la barbilla puede sobresalir un poco. Por tanto, aunque aquí pierda el contacto, arriba lo vuelvo a recuperar. Entonces, una cosa es la realización en la forma, que estamos trabajando a 90 grados, y otra cosa es una situación de combate en la que tengo ya un adversario delante con su altura y modulo el puño en función de la altura y donde se encuentre el objetivo al que golpear. En todo caso, siempre es ascendente. Lo que hay que evitar es que el golpe sea horizontal. No puedo golpear aquí horizontal, sino siempre ascendente. La idea es que nosotros lo que estamos buscando es desequilibrar al adversario, además de golpearle y hacerle daño, desequilibrarle. La manera más eficaz de desequilibrar o de desplazar un cuerpo es ejecutar una fuerza horizontal con el suelo, ¿vale? O sea, paralela con el suelo, horizontal. Cuando la fuerza es ascendente, entra en juego el centro de gravedad y por lo tanto necesitamos más fuerza porque debemos elevarle. Cuando es descendente, le estoy clavando, en cierto modo. No le estoy haciendo retroceder, sino que le estoy, por ejemplo, si golpeo hacia abajo descendente, está pasando esto, ¿vale? ¿El problema cuál es? Que cuando yo ejecuto una fuerza, recibo un retroceso. Por lo tanto, cuando mi fuerza es horizontal, el retroceso que yo recibo también es horizontal. Esto lo podemos ver más fácilmente, ¿vale? Con el muñeco de madera, con una patada. Bueno, con el muñeco de madera, con cualquier superficie en la que podamos patear. Vale. Si yo ejecuto una patada horizontal, paralela con el suelo, me pueden pasar varias cosas, ¿vale? Voy a ejecutar una patada horizontal, por lo tanto voy a recibir un retroceso horizontal. Y voy a recibir una fuerza que me va a hacer ir hacia atrás. Para evitar irnos hacia atrás, a veces lo que se hace es dejar el centro de gravedad, el peso, en vez de esta pierna, con lo cual yo desde aquí ahora recibiría un retroceso, es avanzar el peso con la patada. Aquí. ¿Vale? Pero, como me ha pasado a mí ahora, si fallo, me voy a ir detrás de la patada, con lo cual puedo perder el equilibrio. Nosotros la patada, igual que en el puño, lo vamos a hacer en una línea ascendente, de manera que el retroceso que voy a recibir es descendente. Al ser descendente, no va a afectar a mi centro de gravedad, solamente va a afectar a que la pierna
en este sentido tiene un impulso descendente, pero no me afecta a mí. Aunque con el puño no sea tan claro, también puede suceder que al golpear horizontalmente yo recibo un cierto retroceso también horizontal. Por tanto, de las tres posibilidades que tenemos, es decir, lanzar un ataque horizontal, ascendente o descendente, la más eficaz es el ascendente. Es la segunda mejor opción para desequilibrar al adversario y es la mejor opción en cuanto al retroceso que yo recibo. Al ser el ataque siempre ascendente, del centro del pecho a la cara del adversario, consigo que el retroceso sea descendente, con lo cual él se está desequilibrando en un cierto grado y yo permanezco con el peso aquí, con lo cual voy a poder seguir golpeándole y persiguiéndole. De otra manera, le estaría empujando hacia atrás al golpearme y yo también estaría recibiendo un empuje totalmente de una línea hacia atrás. Por lo tanto, siempre vamos a buscar una línea más bien ascendente. Cuando trabajamos en la forma en el aire, cuando trabajamos puños en el aire, sea en siglo untado o sea cuando estamos practicando puños, siempre vamos a buscar la máxima extensión del brazo, ¿vale? Pero, evidentemente, el punto de contacto, la distancia de contacto con el adversario no puede ser, en general, esa distancia de máxima extensión, ¿vale? Si yo golpeo al adversario a una distancia de máxima extensión, ¿vale? Evidentemente la capacidad de dañarle que voy a tener es muy reducida. Si fuera la cara, labios, nariz, la ceja, el ojo, pues podría molestarle, podría causarle una herida, etc. Pero lo que nosotros estamos buscando es noquear, por lo tanto tiene que haber una profundidad en el ataque. De manera que la distancia de contacto tiene que ser en la que todavía quede una cuarta parte aproximadamente del brazo por estirarse, pero con la idea de atravesar, es decir, yo estoy haciendo esto en el aire y voy a mantener esa misma idea a través de su cuerpo, aquí, de manera que cuando golpeo, eso es lo que produce daño, sobre todo en la cabeza. Cuando viene aquí, eso es lo que está produciendo el daño en las cervicales a nivel cerebral. Si no, estaríamos solamente afectando a su superficie, digamos, ¿no? A los tejidos blandos, pero cuando golpeamos, por ejemplo, el cuerpo a esa distancia no podríamos hacer nada. Tenemos que siempre ir ahí porque eso es lo que va a hacerle daño. Por lo tanto, cuando trabajamos en el aire buscamos la máxima extensión, pero cuando estemos trabajando aplicaciones con el compañero, trabajando con las manoplas o trabajando con el saco de pared, por ejemplo, siempre vamos a buscar colocarnos de manera que nuestra distancia sea con el brazo flexionado. Cuando trabajemos de esta manera, lo que hay que evitar es el error contrario, ¿vale? Que es quedarnos en la superficie. Si él coloca la mano, por ejemplo, para que yo golpee, ¿vale? Simplemente como referencia, no puedo hacer esto, como hemos dicho, a esta distancia, pero colocándome en una distancia correcta tampoco puedo hacer esto. Tengo que buscar esto a través de la superficie de contacto, ¿vale? Siempre buscar eso. Contactar aquí, pero con la idea de extender. No centrarnos en tocar el punto de impacto, sea la cara, o sea una manopla, o sea el saco. No podemos estar trabajando aquí. Tengo que estar buscando atravesar del todo, ¿vale? Cuando lanzamos el brazo, en el puño, otro detalle importante es no adelantar el hombro. Ese es otro error que suele suceder. Cuando estamos lanzando el puño, adelantamos el hombro con el puño. Wing Chun es un sistema ambidiestro, lo que vamos a hacer es encadenar golpes, no utilizar golpes de gran potencia, sino encadenar golpes de una moderada potencia. Si yo estoy adelantando el hombro, estoy alejando el otro y por lo tanto perdiendo velocidad aunque gane una cierta potencia y también rompiendo mi estructura. Entonces, cuando lanzamos el puño, otro de los detalles que nos tenemos que fijar es que aquí ahora solo se está moviendo el puño. Estoy aprendiendo a utilizar el brazo de la manera más eficaz posible.
En otros momentos, acompañar el puño con pasos, encadenar puños y a veces sí que utilizamos el giro, pero de una manera controlada, nunca metiendo el hombro completamente. Por último, hay un detalle importante que se mantiene en la práctica en general del Wing Chun, que es saber cuándo tensar y cuándo relajar, o cuándo es el momento de tensar y cuándo no. Cuando lanzamos el puño en la forma aquí, estamos en el centro del pecho, el puño puede estar atrás, cerrado, pero no apretado, no está tenso, sino que sale relajado y se tensa en el momento de lo que sería el impacto, es decir, cuando queda la cuarta parte de extensión, ahí apretamos el puño con fuerza hasta que queda completamente estirado. Hay dos motivos por los cuales vamos a trabajar de esta manera, es decir, lanzando los puños relajados y tensándolos en el momento del impacto, vuelve relajado el puño, lo cual no quiere decir que no vuelva con intensidad, pero con la mínima tensión necesaria para hacer ese movimiento. Hay dos motivos fundamentales. Uno es conseguir más velocidad y por lo tanto más potencia dentro de lo que es ese corto recorrido. Cuando yo lanzo mi brazo para lanzar un puño totalmente tenso, está el brazo, la musculatura del brazo totalmente tensa, estoy tensando, por lo tanto, contrayendo la musculatura tanto la que extiende como la que recoge el brazo. Cuando el brazo acaba extendiéndose, estoy perdiendo velocidad porque hay una cierta contracción muscular en grupos musculares que no nos interesan. Para estirar el brazo no necesitamos tener el puño apretado, tenso. Entonces estamos perdiendo una velocidad. Es el ejemplo de acelerar el coche con el freno de mano puesto. Estamos haciendo dos fuerzas contrarias. Hay que utilizar la mínima tensión muscular necesaria para hacer cada movimiento. Evidentemente, en el momento del impacto hay que cerrar el puño con fuerza, porque si no, el puño se colapsaría y pues, podríamos tener una lesión nosotros. Ese es el motivo por el que también la velocidad del Wing Chun tiene un límite. A veces se ven milazos muy rápidos, pero hay que saber y hay que vigilar que el puño se cierre en el momento del impacto y que no nos estemos quedando en la superficie, sino que le estemos dando todo el recorrido. A veces cuando trabajamos con manoplas o en el saco o en el muñeco, podemos caer en el error de por ganar velocidad no hundir el puño y quedamos en la superficie. Por lo tanto, es importante trabajar relajado para ganar velocidad, pero vigilando no cometer estos otros errores. El segundo motivo por el que tenemos que trabajar el puño y en general toda técnica con la mínima tensión posible, la máxima relajación posible para hacer ese movimiento, es podernos adaptar al adversario, poder desarrollar bien o aplicar, mejor dicho, la sensibilidad que vamos a desarrollar a través del Chi Sao o brazos pegajosos. Entonces, la idea, ¿vale?, es cuando tenemos el brazo rígido, perdemos mucha capacidad de adaptación. Hay varias maneras de verlo de una manera fácil, ¿no? Tiene el brazo, aunque esté flexionado, si está rígido, está tenso, ¿vale? Si cogemos solamente el centímetro que yo mueva su brazo, es el centímetro que va a mover su cuerpo. Si, por ejemplo, yo estoy lanzando el puño y vengo con mi brazo rígido y él hace un movimiento hacia afuera, no es un movimiento de Wing Chun, pero una defensa intuitiva, ¿no?, de apartar mi brazo, cuando él aparta, si yo estoy rígido y él, por poco más fuerte que sea, o igual, porque de hecho estoy interceptando la línea de una manera perpendicular, no necesita mucha fuerza, si yo estoy rígido, cuando él mueve, me va a mover todo el cuerpo. ¿Qué pasa cuando trabajamos con la mínima tensión necesaria? Es decir, cuando contraemos el brazo en el momento del impacto. Podemos, además de ganar velocidad, adaptarnos mejor. Por ejemplo, cuando estamos en la situación de que alguien nos estira del brazo, cuando estoy rígido, como hemos dicho, me va a mover todo el cuerpo, o voy a entrar en luchar contra su fuerza, tirando hacia atrás, ¿vale? Lo que hacemos es, al estar relajados, haz despacio, mientras él va estirando, yo tengo un tiempo de reacción. Hasta ahí no va a empezar a afectar a mi centro de gravedad. Si él sigue estirando, ahora sí que voy a ir detrás, pero tengo un tiempo de reacción. Ese tiempo de reacción me va a servir. Cuando él tira, yo voy a poder entrar. Pero solo voy a poder entrar de una manera eficaz si estoy relajado. Si estoy rígido,
cuando tire y yo quiera reaccionar, ya me voy a estar yendo hacia allí. La clave es que eso me da un tiempo de respuesta. Cuando él estira, me da un tiempo de respuesta para encarar mi pierna, levantar el codo y poder venir hacia él. Redirigir su línea hacia él. En la otra situación que hemos puesto como ejemplo, cuando yo estoy viniendo con el puño rígido, si él desplaza hacia afuera, estoy rígido, me va a desplazar. Cuando estoy relajado, él va a intentar apartar mi brazo y yo simplemente voy a dejar pasar esa línea. ¿Vale? Estoy viniendo ahí, voy a dejar pasar. Eso no quiere decir que, evidentemente, como hemos dicho, hay que vigilar. Cuando impactemos, realmente tensar el brazo en el momento del impacto. Pero nos va a permitir aplicar todo lo que es el chisao, es decir, saber ceder ante fuerzas, saber dejar pasar fuerzas que van hacia el centro, que no van hacia el centro y que por lo tanto no representan una amenaza para mí, me va a dar la capacidad de simplemente que no afecte mi cuerpo. Él va a poder apartar mi brazo, pero yo sigo aquí. Si estoy rígido y él es más fuerte, o simplemente el brazo en movimiento brusco, me va a mover todo el cuerpo. Aquí. ¿Vale? Y puedo utilizar el dejar pasar de una manera eficaz. Vale. Estos son los puntos principales para comprender un poco cómo es el puño del Wing Chun, un puño aislado. Luego esto hay que ver cómo trabajamos los puños en una ráfaga encadenados, ¿no? Es el ataque, digamos, que buscamos como fundamental en el momento en el que podemos aplicarlo, encadenar una serie de ataques.